Muy buenos días a todas, a todos, gracias por acompañarnos. Hoy es un día muy especial, hoy es un día histórico en esta Cámara de Diputados, pero sobre todo de manera personal, para todas las que estamos aquí, para quienes han arropado y han acompañado esta enorme causa, pero sobre todo, para quienes tuvimos el gran honor y el gran placer de compartir parte de nuestra vida con Cecilia Monzón. Hoy vamos a hacer de manera formal la presentación de la Ley Monzón, pero no puedo empezar sin antes agradecerles a todas quienes nos acompañan aquí y de manera particular empezar por mi querida amiga Elena Monzón. Gracias, Ele, por estar aquí, gracias porque esta es tu causa, esto es tú eres quien nos ha motivado, tu valentía nos ha impulsado y nos ha hecho que alrededor de la memoria de Cecilia crezca un colectivo de mujeres que te queremos, que te apoyamos, pero sobre todo que vemos mucho más allá y le dimos sentido a la gran vida que tuvo Cecilia Monzón. Muchas gracias, Ele, y siempre vas a contar conmigo en lo personal y con esta gran red que tienes y que te apoya. Obviamente a todas nuestras compañeras que están aquí, a Liz Mejorada, que no nos pudo acompañar, que ha sido parte fundamental de esta lucha, a mi querida Yedani, a Chuy, gracias por estar aquí, a Almadelia López Camarillo, a Leticia López Camarillo, que son ellas mujeres valientes, que son las primeras en utilizar este mecanismo legal en Puebla para defender a nuestras infancias víctimas de feminicidio, y a todas y a todos que nos acompañan, al Partido del Trabajo, a mis compañeras y compañeros diputados que están aquí, que han respaldado desde el primer momento esta iniciativa y que hoy tenemos claro que hoy es el momento fácil presentarla, pero el Partido del Trabajo tiene un enorme compromiso porque se apruebe, que es verdaderamente lo que buscamos todas quienes estamos aquí. Insisto, quiero empezar diciéndoles que Cecilia Monzón fue una mujer increíble, una luchadora social, una mujer ruidosa, que hizo ruido, que rompió todos los esquemas, todos los moldes y siempre estuvo del lado de las causas, del lado de las mujeres, del lado de las infancias. Una mujer que no tuvo miedo de levantar la voz, no importaba contra quién, no importaba quién incomodara, Cecilia siempre estuvo para las mujeres de manera incondicional. Ceci fue una mujer que dio ejemplo no nada más de las causas sociales, sino también políticas. Fue una de las primeras mujeres, de las pioneras en Puebla de hablar de violencia política en razón de género, sin tabús, sin pelos en la lengua y enfrentarse contra el sistema. Eso fue Cecilia, una mujer contra sistema que nos marcó a todas, que nos acompañó a todas, que levantó la voz por todas y que hizo ruido por todas las mujeres y por quienes eran cercanas y también por quienes no. Entonces creo que esa fue la gran diferencia que tenía y que marcó la vida de Cecilia. A Cecilia le arrebataron la vida un 21 de mayo. Porque eso fue, le arrebataron la vida un 21 de mayo, fue víctima de feminicidio. Con ella, claro que hubo víctimas colaterales y por eso nace esta importante causa que es la Ley Monzón. Para esta parte me gustaría pedirle a nuestra querida Elena Monzón que nos pudiera apoyar y compartir un poco más del contexto del nacimiento de esta importante causa y el por qué estamos hoy aquí. Elena, por favor. Bueno, muchas gracias a todos los que estáis aquí, muchas gracias a la diputada Nora Escamilla en lo personal y obviamente ahora mismo en este acto. Es una iniciativa que tiene alma de, siempre digo, una semilla que le dé esperanza a las y los niños de este país, porque desafortunadamente en este país, en México, las cifras, si bien no son oficiales, son las que más se acercan. Estamos hablando de 5,5 menores en orfandad por feminicidio por día, que sigue siendo una realidad bastante arrebatadora y por lo tanto es una ley que les tiene presentes, que lo primero que hay que tener en cuenta es que si bien es un tema duro de abordar, es un tema necesario, es un tema de justicia para muchas familias, para muchas mujeres víctimas de feminicidio, pero sobre todo para las infancias que son el futuro en todos los contextos. Y esta ley nace precisamente de una ausencia normativa, que es que cuando ocurrió el feminicidio terrible y brutal de mi hermana
en mayo de 2022, precisamente, mi sobrino menor de edad, lo que descubrimos es que la ley no nos estaba amparando, la ley básicamente le daba automáticamente todos los derechos plenos de patria potestad al presunto feminicida de mi hermana, Javier López, con quien todavía estamos buscando una sentencia condenatoria. Pero bueno, esa realidad pues nos explotó en la cara en ese sentido. Y por lo tanto, lo que vimos era la necesidad de regular pues una ley que en ese momento no estaba preveyendo la consecuencia del feminicidio respecto a los hijos y que busca básicamente el suspender la patria potestad en el momento de la vinculación cuando se trata presuntamente como responsable al padre de un feminicidio, en un caso de feminicidio. Y esta ley lo que busca es esa protección por el interés superior de las y los niños. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Ele. Como lo acaba de decir, eso nos han preguntado mucho acerca de cómo era antes de que en Puebla fuera el primer estado, que Puebla fue el primer estado de la República en donde nace esta ley Monzón, gracias al gran trabajo de una otra mujer, compañera de lucha también, gran amiga y que fue fundamental para esta lucha, que es Mónica Silva, que hoy es síndica municipal en la capital de Puebla. Ella es la pionera, la promovente de esta iniciativa, pero ¿cómo era antes? Antes de la ley Monzón el escenario era muy distinto para las infancias. La patria potestad no se perdía automáticamente aunque el padre fuera acusado de feminicidio. El hombre conservaba sus derechos sobre los hijos incluso si estaba vinculado a proceso penal, y el retiro de la patria potestad requería un procedimiento largo en juzgados familiares. Solo podía perderla si había una sentencia firme en su contra o si, insisto, algún familiar promovía un juicio para retirársela. Mientras tanto, legalmente podía seguir tomando decisiones sobre los hijos, como su custodia, manutención, educación, o hasta impedir que viviera con familiares maternos. ¿Qué quiere decir? Que él podía decidir con quién, o sea, el feminicida, el presunto feminicida de la madre, podía decidir con quién iba a crecer su hijo. Y en muchos casos que hemos tenido y hemos conocido, familias con las que ni siquiera conocían, familias paternas con las que nunca habían compartido, que no conocían, bueno, son muchos de ellos, en su gran mayoría padres ausentes que en el vacío legal que existía, te podían tomar decisiones aún estando vinculados a proceso porque no había una sentencia. La ley Monzón es la naturaleza, lo que decía Elena, la naturaleza es esto, que al estar vinculado a proceso, en ese momento se suspenda la patria potestad, y no nada más es la vinculación a proceso de feminicidio, sino también la tentativa de feminicidio. En la tentativa de feminicidio pasa de igual forma. Entonces, pues como lo menciono, en algunos casos los niños quedaban bajo custodia de la familia paterna, aunque hubiera antecedentes de violencia o ningún tipo de vínculo familiar. Es importante recordarles que ya hay distintos estados donde fue aprobada esta iniciativa: Puebla, Ciudad de México, el Estado de México, Sinaloa, Oaxaca, Nayarit, Colima, además de que ha sido presentado en otras legislaturas como en Baja California, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Morelos, Guerrero, Guanajuato, pero de nada no es suficiente si no logramos con que esté en el Código Penal Federal. No es suficiente si no lo traemos a la Cámara de Diputados. No es suficiente porque no valen menos los derechos de las infancias víctimas de feminicidio de un estado que de otro. Todas las niñas y niños mexicanos tienen que estar salvaguardados y tenemos la obligación desde esta Cámara de Diputados de velar por ellos, porque ya suficiente les hemos fallado al permitir como Estado que nuestras mujeres sean víctimas de feminicidio, como para permitir que crezcan al lado de quien no conocen, al lado de quien no tienen vínculo, y aún mucho más grave, al lado de quienes son presuntamente violentos y quienes no van a darles la seguridad de una vida feliz, que es lo que queremos para las infancias de nuestro país. Le voy a ceder el uso de la palabra a Chuy, que Chuy ha estado siempre en este gran movimiento alrededor de la ley Monzón y también de lo que seguimos exigiendo hasta hoy, que es justicia para el caso de Cecilia Monzón. Chuy, por favor. Bien, Nora.
Buenas tardes. Pues bien, hemos caminado con muchas mujeres en esta lucha gracias al acompañamiento de Elena, personalidades como Nora, como la diputada en ese momento, Mónica, quien fue quien impulsó esta gran iniciativa, y que en Puebla tenemos hoy una ley Monzón, hoy una ley que estamos trabajando y que estamos impulsando el observatorio de la ley Monzón. El objetivo es salvaguardar el derecho de las niñas y de los niños. Gracias. Muchas gracias, Chuy. Como bien lo mencionó Chuy, hay un observatorio ya para poder acompañar los casos y para poder tener números, para poder tener muchos más datos. Y por último, y no menos importante, justamente esta ley está hecha y está pensada para que se utilice, para que salvaguardemos a nuestras infancias. Y en Puebla tenemos ya un caso que le voy a pedir que nos pueda compartir de cómo se utilizó esta herramienta legal para salvaguardar el interés superior del menor, y gracias a la ley Monzón se pudo dar la seguridad y la tranquilidad de que un menor quedara con la familia una menor quedara con la familia que lo conoce, que lo quiere, que lo acompaña y que seguramente hará que su vida sea el lugar y el espacio más amoroso posible. Así que les pido que nos acompañe y nos va a compartir el caso. Adelante, por favor. Perdón. Hola, buenas tardes. Primero que nada, agradecerle a la diputada y a Elena que en este camino lamentablemente nosotros somos parte de esas estadísticas tan crudas que acaban de mencionar por el feminicidio de mi hermana. Ella es víctima de feminicidio el día 8 de marzo y la ley ya estaba en vigor en el estado de Puebla. Nosotros, entre tanto caos legal que tenemos que batallar, eso sí ha sido una luz importante para lo mismo, la seguridad y la protección del menor, el tenerla con nosotros, el protegerla, el que no quede en el abandono legal, porque como familia tú puedes estar ahí, pero si no hay una ley que te respalde, no hay nada. Es importante que como federación se apruebe esta ley de la manera más rápida posible, porque como decían, hay muchos niños ahí en todos los estados que están solos, que en algunos casos están siendo maltratados y que no tienen el respaldo, la protección o el cariño o tan solo la posibilidad de generar ese lazo con su familia. Aparte de que ya les quitaron un pilar importante que es la madre, ellos pierden todo, entonces es muy importante esa protección, que no se la demos nada más en algunos estados, que se las dé a nivel república, porque son niños que están abandonados, son niños que están sufriendo. Entonces es importante que se le dé la importancia que merece. ¿Por qué? Porque todos los niños en cualquier situación son iguales y porque lamentablemente estos casos van avanzando. Entonces yo le quiero dar las gracias a Elena por siempre estar ahí y porque a pesar del dolor que compartimos, que es tan fuerte, de eso mismo saca la fuerza y la energía para apoyar a alguien más, para apoyar a esos menores que están ahí solos. Gracias. Muchas gracias, Monse. Insisto, creo que cuando hablamos de feminicidio tenemos que ir mucho más allá de las víctimas colaterales, lo que acaba de decir Monse. No solamente le arrebatan la vida a una mujer, es una hermana, es una hija, es una madre, que es lo que hay que poner en el centro de este momento. Y decirles nuevamente que todas estas mujeres que ustedes ven, activistas poblanas que no han dejado de trabajar en el tema, han llegado y se acercan con nosotros, primero por la relación que ya teníamos. Como les comentaba, Cecilia no era una conocida, Cecilia no era una activista, Cecilia era una amiga mía, Cecilia era una amiga mía personal. Nuestros hijos son de la edad, crecimos, pasamos la pandemia haciendo videollamadas para que los niños se entretuvieran porque estábamos todos muy aburridos y no nos arrebataron nada más al activista, a mí me arrebataron a mi amiga, mi luchadora, mi porra, quien nos enseñaba cómo ir, cómo gritar, cómo decir, cómo no dejarnos. Cecilia era todo lo irreverente que se puedan imaginar, Cecilia era todo lo políticamente incorrecto que puedan imaginarse y Cecilia también era la mujer más incondicional de todas. Insisto, es por esto que la lucha no es únicamente por no es
es nada más por un tema en particular, es por una causa, es por entender que cuando a una mujer le arrebatan la vida, nos quitan a una amiga, nos quitan a una hermana, le quitan a su madre, a niñas, a niños. Eso es lo que tenemos que poner en el foco. Por eso es que hoy estoy aquí dándole voz y por eso es que tengo la gran satisfacción de saber que Cecilia, desde donde está, nos está viendo, hoy nos está acompañando. Seguramente estará viendo que lo hagamos muy bien porque era muy criticona de cómo hablaba yo en tribuna, siempre me estaba dando consejos y seguramente estará muy, muy orgullosa de saber que su causa, la que impulsó, que todos esos lives que vimos durante muchísimo tiempo, porque era, ya para esta época sería como una influencer, era una influencer, valieron de algo y hoy la lucha tiene un nombre, hoy estamos trabajando y hoy esto es por nuestras niñas y por nuestros niños. Y nuevamente quiero reiterar que el Partido del Trabajo es quien toma esta causa para llevarla a ser una realidad. El compromiso es el cabildeo para que esta sea una iniciativa que en esta legislatura sea una realidad. Como partido, nuestra prioridad, y lo hemos demostrado en nuestra agenda política siempre, son las infancias, son las niñas y los niños. Por eso es que cuando hablamos de la ley Monzón ponemos en el centro de la discusión a las infancias. El salvaguardar su derecho a poder crecer en un espacio de amor, en el mejor espacio que puedan estar después de lo terrible que acaban de vivir, que es ser víctimas colaterales del feminicidio. Porque como les decía, si como Estado, si como sociedad, si como gobierno ya fallamos porque nos quitaron a una de las nuestras, no le fallemos a nuestras infancias y por eso necesitamos que la ley Monzón sea una realidad. Nuevamente agradezco a mis compañeros de la bancada que están aquí porque hemos tomado como un acuerdo político, como un acuerdo de bancada, que la ley Monzón será una prioridad en nuestras agendas, porque si verdaderamente somos el partido que ve por las infancias, no podemos entender unas infancias de un Estado que sean más importantes que las infancias de otro Estado. No podemos entender que un niño crezca con la familia de un presunto feminicida. No podemos permitir que los niños se les arrebate el derecho a ser felices. Entonces, muchas gracias de verdad a los compañeros, muchas gracias a quienes nos acompañan, nuevamente a quien ha sido mi compañera, mi amiga y de verdad una motivación, porque la pila y la pasión, la garra, cómo el dolor se puede volver causa. Yo creo que esa clase y eso nos lo ha enseñado Elena Monzón. Gracias, Elena, porque mientras muchas estábamos compartiendo contigo lo que dolía, que obviamente es en dimensiones totalmente diferentes, tú con eso que tanto dolía hiciste una causa, hiciste un movimiento y hoy velas por las infancias, no nada más por quien hoy te acompaña y está contigo, que también esto va obviamente para el pollo, que ha sido pieza fundamental y nos ha motivado a todos, pero ahora ves por las infancias de todo México y eso es de aplaudirse. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todas quienes nos acompañaron desde Puebla y vinieron a esta conferencia, al Partido del Trabajo, y estoy segura que será esta legislatura donde la ley Monzón se vuelva una realidad y donde verdaderamente velemos por nuestras infancias víctimas de feminicidio. Aquí está el Partido del Trabajo y no vamos a dejar que esta iniciativa se quede ahí en el tintero. Será una realidad y será una realidad siempre en honor a nuestra querida guerrera que es Cecilia Monzón. Muchas gracias a todos, muchas gracias y buenos días. Muchas gracias.